Sean bienvenidos una vez más a Enganchados, el espacio para hablar de esas series y películas que tanto te gustan. Hola Nina, ¿cómo estás? Bien, todo chévere. Mira, te saludo de esa forma porque tenemos una tradición del podcast. Mi compañera siempre dice, hola Cisco, pero como no está ella, bueno, me toca cambiar la dinámica de lo que hacemos, pero la verdad es que disfrutamos mucho. Nizamar por cuestiones de trabajo no puede estar aquí, pero dijo, esta serie necesitas que la hagas con la psicóloga porque es una serie increíble, la necesitamos, te urgimos. Como ya pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de Adolescencia, la nueva miniserie de Netflix de tan solo 4 episodios que está dando muchísimo de qué hablar. Tiene 100% de aprobación en Rotten Tomatoes y bueno, Nina, tú puedes confirmar que no más terminé de verla, te escribí para decirte tienes que verla. Sí. Tienes que verla. La verdad es que es una serie que se la recomendamos a todos, todo el mundo tiene que verla, pero hoy queremos analizarla con mucha más profundidad. Es una serie que no solamente por aspectos técnicos que son bastante increíbles, sino por otros elementos más hace que la serie pueda llegar a ti, pueda conectar contigo y que, bueno, que te pueda hacer reflexionar en muchas áreas. Y creo que bueno, va a ser una de las grandes producciones premiadas de Netflix este año. Totalmente. Ya tiene 2 años de repente sacando de la nada miniseries que terminan ganando todo. Pasó con Beef, pasó después con Bebé Reno, que no sé si ya tienes la oportunidad de Sí, verla. claro. Muy intensa. Después cuando te enteras que basada en hechos reales, después cuando te enteras que la víctima real es quien protagoniza y escribe toda la historia. Demasiadas capas. Demasiadas capas te vuelan la mente. Se ganó todos los premios y hoy en este momento sale Adolescencia, que creo que va a ser el mismo caso. Es una producción que se nota que apostaron todo para ella. Entonces vamos a hablar hoy de eso, pero primero vamos a presentarnos correctamente como se debe. Bueno, aquí tenemos a Nina. Nina es psicóloga, es stand-up comedy, es feminista, es activista, hace miles de cosas. Sí. ¿En dónde te puede conseguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son @NinaEmpodera, esa es mi red social de psicóloga, y de comediante es @el show de Nina. Son las dos, como Hannah Montana, Sí. las dos bases de Nina. Y bueno, recuerden que nosotros en Enganchados Podcast nos pueden conseguir en todas las redes sociales como Enganchados Podcast. Estamos en todas las plataformas de audio y a mí como Cisco S, como ya saben. Ahora, Nina, hablemos de adolescencia. ¿Cómo te sentiste viéndola? Voy a hablar más de lo emocional. ¿Cómo te sentiste como psicóloga viendo esta producción audiovisual, en específico el capítulo 3? Bueno, primero un poco de envidia por el sistema judicial y los manejos de las estructuras. Con que así funciona la institucionalidad. Chico, vale, qué bonito todo esto. Porque bueno, uno obviamente no ve eso en el día a día, eso no es la forma en cómo lo manejamos aquí en Venezuela. Como todo, a pesar de que todo fue muy agresivo, que lo estábamos hablando de cómo busca al niño, todo el arremeter contra el niño de esa forma para sacarlo de la casa. Todo el tema de protegerlo, de tener un adulto responsable, de explicarle todo poquito a poquito, de que tienes que comer. Tú dices, wow, pero esto es un respeto impresionante para la infancia, ¿no? Porque bueno, evidentemente yo he ido a correccionales aquí en Venezuela y eso no es así. Eso es como lo primero que me impactó. Y luego como la forma en cómo está grabada te genera mucha angustia. Porque es como este plano secuencia, es como que no hay como esta pausa, que quizás en otras series de detectives hay pausas y vuelven, y pausa y vuelve. En esto no hay pausa y vuelve, sino es como una angustia constante de ahora te toca este personaje, ahora te toca este personaje, y es como que, ok, ya va, déjeme respirar un momento, que ya va, que acaba de pasar esto y vamos para lo otro. Sí, ese es como mucha angustia todo el tiempo el capítulo, pues. Sí, es que justamente quería hacer esa pregunta ahora que lo mencionas, la parte técnica. Toda la serie está grabada en una sola toma, es decir, que cada capítulo es una toma, son solo 4 tomas, toda la serie. Ya vi por ahí las otras cámaras cómo hicieron este trabajo, fue increíble. Hubieron más de 500 personas en producción, desde extras hasta la gente que está trabajando detrás de cámara. Este es un gran reto, no solamente técnico, mantener una cámara fija, sino que también es un gran reto para los actores. Es más, ni siquiera solo para los actores principales, sino también para los figurantes. Es una coreografía. Sí, tú tienes que pasar por aquí mientras yo voy pasando por acá. No te puedes equivocar en tus líneas, porque si te equivocas empezamos de nuevo. Estuve leyendo cuántas tomas se hicieron 49 tomas.
que significa que cada toma era un capítulo completo que se grabó desde el principio hasta el final, Dios, sí. hasta que quedara la última. Es un trabajo físico y humano agotador. Sí, sí. Se grabó en tan solo 5 semanas, 4 semanas. Yo es que me imagino el cansancio que tuvo haber sido y ver el resultado final de haber sido bastante emocionante. Ahora, esta secuencia ayuda al espectador a sentir lo que estás viviendo, a lo que se vive en la serie, lo que te quiere transmitir. Sí, bueno, muchas dudas todo el tiempo, o sea, tú todo el tiempo estás dudando incluso de tu propio criterio, que creo que esa es como la intención, porque como es una serie de crítica social, evidentemente están buscando que tú todo el tiempo estés juzgando tus pensamientos y tus creencias. Entonces, claro, te muestra al niño vulnerable, llorando, todo el proceso como muy agresivo, y tú dices, pero ¿por qué le hacen eso a esta familia? No sé qué. Claro, cuando ya va pasando el primer capítulo te vas dando cuenta que para dónde vas, pero es como una angustia todo el tiempo. El capítulo de la psicóloga es súper angustiante. Bueno, yo soy psicóloga y yo he estado como en estas situaciones donde hay como estas explosiones y estas bajas, que ella se tenga que salir para respirar. O sea, yo dije, Dios, esta mujer la está pasando demasiado mal, porque claro, ella, un poco lo que te expliqué cuando llegaste, que ella no está haciendo un proceso terapéutico, ella está haciendo un proceso de evaluación para descubrir el real motivo de por qué él hace esto. Entonces esto requiere muchísimo más, es mucho más agotador porque estás intentando todo el tiempo leer los patrones y con preguntas identificar el patrón y volver otra vez al patrón. Si tú repites el capítulo te das cuenta que ella entra al patrón, sale el patrón, entra al patrón, como para entender qué es lo que hizo él, ¿no? Pero él además tiene unas conductas de esconderle, de retarle, porque además ella es mujer. Entonces es como, hermano, estoy aquí contigo, ¿viste? Estoy ahí contigo. Yo te apoyo. Está más decir que vamos a hablar con spoilers, que vamos a analizar esta serie a profundidad y obviamente hay que hacerla con spoilers. Y ahora yo quería tocar eso porque es que yo siento que eso era un elemento importante en esta serie. El hecho de que el psicólogo que le hiciera evaluación fuera una mujer, yo siento que era muy importante. Estamos hablando ya del capítulo 3, que es uno de los capítulos que yo siento que es una de las mejores cosas audiovisuales que yo he visto en mi vida, desde la parte técnica, desde el guión y desde las actuaciones de ambos, del niño, de ella. O sea, la verdad es que fue un trabajo impresionante. Y que te llega, yo me acuerdo que en ese momento yo me paré de la cama, yo estaba acostado y me senté en una silla a poder procesar todo lo que estaba viendo en ese momento. Entonces, ahora, al hecho de que ella sea mujer, se menciona que hubo otro psicólogo que era hombre, que lo hizo más rápido, que fue más puntual. ¿Por qué crees que se habla de esto? ¿Por qué el hombre fue más puntual y por qué ella profundizó más en esta evaluación a este niño que se le estaba culpando de un crimen? Lo que pasa es que el otro psicólogo, bueno, lo que yo entendí es que el otro psicólogo es el psicólogo como del sistema judicial. O sea, es como el psicólogo forense del sistema, que bueno, le hace como una evaluación básica. Allá le contratan de forma privada el abogado de él. Porque lo que entiendo, es como que te dije que deja como información muy en el aire, pero lo que entiendo es que estaban intentando que si lo van a culpar, lo culpen menos tiempo. O sea, bajarle la pena, que encontrarle el real motivo de por qué lo hizo y con esa motivación, bueno, no, que no es solo el contexto, es el colegio, que fue la familia, ¿sabes? Como también, y bueno, que obviamente es como para proteger al niño también, porque si ves, no está en una cárcel. Está como como un centro de salud mental. Entonces, todo está hecho como para entender y cuidar al niño de cierta forma. No sé si la intención al final, esto ya es como más criterio mío, es además después quitárselo a la familia, ¿sí? O ver de qué forma se protege. O sea, creo que hay ellos necesitaban sacar información porque en una de las cosas que se habla, que es bastante interesante, lo estuve viendo en análisis que se han hecho de esta serie, porque como lo estamos hablando, hay muchos ángulos desde donde tú puedes ver esta serie, ojo, y que no se contradice entre ninguno, todos forman un gran yo, lo cual es bastante interesante en esta producción audiovisual. Hablaban de que al primer capítulo los dos policías hablaban de que ya había ocurrido un caso parecido y que la culpabilidad de lo que había hecho el padre, lo que el papá le hacía al niño de este caso anterior, era lo que había ocasionado todo lo que había pasado y que lo descubrieron muy tarde. Por eso es que en el capítulo final
vemos que al papá le escriben pedófilo en la camioneta, a pesar de que no tiene absolutamente nada que ver con lo que había pasado. Le escriben pedófilo porque ellos recuerdan que en el crimen que pasó años anteriores era el papá quien abusaba de este niño, y este niño, bueno, terminó cometiendo ese tipo de crímenes. Sí, yo creo que la intención de los vacíos de información es para que pase esto que estamos haciendo. Que la gente discuta, que diga, bueno, pero es que si va a pasar esto es porque pasó esto y entonces después va a pasar aquello. O sea, dejar en el aire la posibilidad de la discusión y del debate. Esa es en realidad la intención. Pero siento que hay como algo que quedó bastante, ¿cómo se diría? Sedimentado, definido, de que desde por lo menos gran parte del segundo capítulo, él hablando sobre que hay una crítica social directa, dura. Una de las cosas que dijo el creador de esta serie es que él no se quiso enfocar ni en la víctima ni en el quién fue el crimen, como otras historias detectives. Él quería la motivación. ¿Por qué? Esta historia no está basada en hechos reales, es una historia de hechos reales. Fue que un día el creador de la serie, que por cierto es el que actúa como el papá, también es el actor, señor increíble, mejor actor de reparto para usted. Él vio una noticia en el periódico donde vio que en efecto un niño le quitó la vida a una niña. Y una de las cosas que él se preguntaba es ¿qué motiva a un niño a cometer este tipo de crimen tan atroz? Entonces él decía, es culpa de la crianza del niño, es culpa del colegio, es culpa de las políticas que recibe, de las redes sociales. Es culpa de las redes sociales. Entonces él decía que de alguna forma todos somos responsables de la crianza, del crecimiento de los niños. Todos de alguna forma somos responsables. Entonces él quería como transmitir eso. Y bueno, se vio en cada uno de los capítulos de que cada cosa que motivó al niño no nacieron solamente de él, de la nada. Fueron cosas inculcadas desde la escuela, desde lo que vio en redes sociales y hasta indirectamente de actitudes que tuvo el papá. Entonces sí hay un tema social muy definido. Entonces se habla de un tema que yo personalmente, aún como activista, no conocía, y era el tema de los incel. ¿Puedes explicarnos un poco para todos los que están viendo ahí de qué trata esta ideología incel? Porque sé que quizás para acá, para los hispanohablantes, no nos ha llegado tanto. Sí, es un grupo sectario, pudiéramos decir, un poco como una secta. Casi una secta, sí, la verdad. Que se autodefinen como vírgenes involuntarios. Ese es como el término en inglés. Bueno, que en la serie explican el término 80-20, que ellos dicen que el 80% de las mujeres solo se fijan en el 20% de los hombres. Esto está basado justamente en la construcción que ha venido haciendo el feminismo de qué significa ser un rol de género. Pero ¿qué sucede? Que mucho de la atracción que se supone que se construye entre dos personas tenga que ver sobre lo físico, ¿no? Entonces, bueno, estas personas que obviamente lo que pasa ahí es quizás unos temitas de habilidades sociales importantes, que después podemos hablar de eso, porque le dan mucho valor a lo físico, y entonces es como que yo soy feo, nadie me va a querer, nadie, ¿sabes? Entonces empieza como a sellarse en la apariencia física. Cuando al final la atracción o el relacionarte con otro no tiene que ver con la apariencia física, tiene que ver con un montón de factores. Pero bueno, es como la otra cara de la moneda del feminismo, por ponerle un nombre, ¿no? Son hombres que odian a las mujeres, que dicen que las mujeres son culpables de todo, que a esas mujeres no le para porque son medio fáciles, para no decir la palabra. ¿Sabes? Como que todo es culpa de ellas porque ellas no nos quieren a nosotros. Sí, y yo leí por ahí también que ellos le llaman a este tipo de mujeres Stacy, y este 20% de hombres los llaman los chats. Como que los hombres que están en otro nivel, y que parece que todo... Que es como un hombre de alto valor, todo ese tema en las redes sociales, las mujeres de alto valor y los hombres de alto valor. Y que todo esto fue impulsado porque yo cuando googleé quién era Andrew Tate, yo pensé que era un médico, un psicólogo, no, era un influencer que practicaba kickboxing, que se hizo viral en redes sociales, como el equivalente a nuestro Gianfranco, el que le dice cubito en redes sociales. Pero con un poco más de alcance y mucho más peligroso, porque sí, estuve investigando y sí han existido crímenes impulsados por esta ideología de incel. Entonces aquí la vemos representada dentro de la serie, la vemos que nos la explican con peras y manzanas ligeramente, porque el papá del policía dice, el hijo del policía, perdón, le dice, hey,
creo que no estás entendiendo bien lo que estaba pasando en redes sociales. Sí. Entonces ahí nos explican y te das cuenta cuánto puede influir este tipo de mensajes, estos discursos de odio, porque son discursos de odio que van creciendo directamente en los niños. No, y para allá iba con el tema de la figura de los adultos en la serie, que además me parece que está súper bien representada, porque además cuando ves la serie te das cuenta que los adultos nunca se meten en el mundo de los niños, porque bueno, además la serie está como grabada desde la perspectiva del adulto. Entonces es como que, de hecho en el capítulo de la escuela como que escuchas que pasan, hacen bullying y sigue caminando y la maestra es como bobita, así como, como que no se da cuenta de nada, pero es como lo que te quiere representar es eso, como los adultos viviendo su mundo adulto sin poder acercarse al mundo de los adolescentes o sin saber cómo hacerlo, ¿no? Que creo que por ahí va la crítica del colegio como haciéndose los locos, aquí no se bullying, no hacen nada, la maestra pasa, los niños se escupen y la maestra ni se da cuenta de nada de lo que está pasando, pero creo que esa es la intención, ¿no? Como cómo los adultos vemos el mundo y cómo no nos involucramos en el mundo de los adolescentes. Entonces justamente eso es un tema que yo quiero hablar porque yo no tengo hijos, Y yo tampoco. pero cuando vi la serie me pareció impactante. Pero una de las cosas, muchos de los contenidos que he visto son padres diciendo, tienen que ver esta serie, tienen que ver esta serie. Entonces quiero como desarrollar un poco más de eso, pero antes de eso vamos a tomar un poquito de agüita para poder seguir hablando. Porque yo te dije, vamos a hablar y se te va a ir el tiempo muy rápido, ya 20 minutos. Aquí hablando y dándonos con todo. Entonces vamos a ir con un mensaje de nuestros anunciantes y al regreso vamos a hablar de que por qué es importante que los padres vean adolescencia. Lleva tu estilo gamer al siguiente nivel. En OniCloudes tenemos los mejores accesorios de Genshin Impact para que disfrutes la experiencia de este juego cada vez más cerca de ti. Corre a OniCloudes y destaca tu poder gamer. Ok, dejamos una pregunta antes. Ok, dejamos una pregunta pendiente y es por qué los padres tienen que ver esta serie. Algo que se nota mucho, lo mencionaste tú, se ve todo desde la vista del padre, el mundo de los niños se ve casi que un universo distinto al cual yo nunca he entrado, nunca he trabajado con eso. Entonces, ¿por qué es importante que los padres vean esta serie? ¿Cuál es el mensaje que crees que le esté enviando a ellos? Bueno, porque al final todos hemos sido adolescentes. Lo que pasa es que uno se le olvida cómo se siente estar ahí. Creo que es un recordatorio de que los padres, yo no soy madre tampoco, pero bueno, soy psicóloga de adolescentes, de que todos los adultos, incluso no solo los padres, porque quizás tengamos adolescentes cerca, ¿sí? Somos acompañantes del proceso. Nosotros incluso no somos autoridad a veces, aunque a veces los niños necesitan autoridad, somos acompañantes para que ellos entiendan el mundo. O sea, imagínate un niño que ve un video de Andrew Tate. Si para nosotros es difícil, que puedes tener un criterio y dices, perro, ya va, que esto que acabo de escuchar es como que ya, respira lo profundo. Imagínate un niño que no se ha creado ningún tipo de criterio, sobre todo los 13 años son como un momento más difícil porque vienes como de la infancia y estás entrando como a la adolescencia y como que estás empezando a crearte tu criterio, cuáles son los amigos que quiero tener, qué pares quiero tener al lado, ¿sabes? Entonces, como padre, ser referente para el mundo y que el niño pueda preguntarte cosas. Creo que el último capítulo donde vemos a la familia, la dinámica familiar, que ahí hay un tema con la masculinidad, que si quieres ahorita lo podemos tocar. Vemos cómo es la dinámica y vemos cómo pasaba, porque claro, nosotros no le vemos la vida antes de que lo detengan. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver qué sucede. Era un niño que estaba encerrado, aislado, los papás ni le preguntaban qué pasaba, su mejor compañera en la computadora, y cuántos adolescentes nos conocemos que están así. O sea, me gusta lo que dice porque siento que podemos sacar como que los padres son acompañantes de la adolescencia, no solo espectadores. No Solamente yo voy viendo cómo va creciendo y te regaño si no me gusta, yo debo ser parte de eso. Entonces yo creo que también es como cuando todas las profesiones uno siempre tiene que irse actualizando. Creo que para ser padre también tienes que irte actualizando. Totalmente. No tanto en cómo criar hijos, porque algo que aprendí, quizás mejorando mi relación con mi mamá, es que mi mamá es un ser humano y también aprendí en el camino, pero también entender qué se está sonando afuera, sí. qué es lo que se está volviendo en tendencia en redes sociales, qué es de lo que todo el mundo está hablando, no encerrarme en lo que yo creía antes porque las cosas cambian, las cosas evolucionan y es cuando te das cuenta de que quizás el cine, la serie, la televisión son muy importantes. Hablamos de inclusión forzada, hablamos de la gente con discursos sociales, que los progresistas me tienen hartos, pero entonces es importante
estar conectados con esta información, porque ahorita algo que está pasando mucho a nivel social, y es que como hubo tantos avances sociales, ahora quiere haber retroceso. Sí. Y lo podemos ver quizás en políticas que se están implementando en Estados Unidos, en Argentina, en Italia. Muchos derechos que antes ya estaban aprobados ahora se están volviendo hacia atrás. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué si íbamos avanzando retrocedimos? Entonces toda esta información de retroceso nos trae consecuencias como la que vemos en esta serie. Y es algo que pasa y es algo que yo estoy investigando cuando leí sobre los incels, que gran parte de la rabia es estos cambios sociales que te frustran ahora mucho más. Si ya tú pensabas que las mujeres eran seres superficiales, que solamente buscan hombres maravillosos, imagínate ahora que le vas a dar más derechos, más oportunidades, como cualquier ser humano, pero ahora la rabia es mucho mayor. Entonces, ¿cómo puede hacer un padre para estar conectado con todo este tipo de cosas y no quedarse en la prehistoria, tanto social como en la manera en que puede formar a su hijo? Bueno, haciéndose preguntas. O sea, si tú no lo sabes. De hecho, se ve un momento el papá diciendo, es que yo lo quería hacer mejor que mi papá. Esa escena me dolió horrible. Sí, esa escena es fuerte. Y es como, pero ¿y cómo lo haces mejor? ¿No te hiciste la pregunta de qué es hacerlo mejor? Bueno, además que ese es el cierre, él despidiéndose ahí en la cama diciendo, disculpa por hacerlo mal. Es como, bueno, pero es que ahí es donde está el mensaje. Ahí, ¿qué es hacerlo mejor? Busca los profesionales, para eso estamos ahí. ¿Sí? Para eso están los libros, para eso está la información. No te dejes llevar solo por incluso lo que ves en las redes sociales. Busca la crítica. Bueno, hay escuelas de padres, hay todo un movimiento de crianza positiva, ¿sabes? ¿Por qué no buscar la información si está tan cerca? ¿Sí? Sí, que no lo hayas hecho como tus papás no significa que lo estés haciendo bien. Exacto, porque hay muchas cosas que quiero tocar, vamos a ver cómo lo desglosamos para no volvernos a enredar. Aquí hay un tema de machismo muy importante, de masculinidad, un tema que se toca mucho, sobre todo en el capítulo 3. Sí. Bueno, se toca durante toda la serie, pero el capítulo 3 obviamente lo explora muchísimo más. Y aquí nos damos cuenta justamente de lo que hablábamos antes, de que el creador quería que, cómo es culpa de todos, no solamente del papá. También vimos redes sociales, vimos cómo también la escuela era parte de cómo es ser hombre, qué está bien, qué es lo correcto de ser un hombre. Entonces, ¿cómo crees que fue representada esa masculinidad destruida que fue representada por el niño? Pero es que la muestran de muchas formas. De hecho, el personaje de Ryan, el del cuchillo, que dice, es que yo quería que todo fuera como antes. Es como este juicio de por qué no podemos seguir siendo los mismos hombres que éramos antes. Y se ve también en el papá, ¿no? Esta duda de cómo ser padre y de cómo ser hombre, sobre todo el control familiar. De hecho, hay un momento que le dicen, chicas, ¿sabes? Es como que siempre las disminuye a la mamá y a la hija. ¿Sabes lo que te quería hablar? Porque tú ves el último capítulo, tú ves primero la entrevista de él y habla como el papá muchas veces tuvo ataques de ira, rompió un lavabo. No, y que lo disminuye. Ajá. Como que, normal. Y de repente cuando vemos el último capítulo, porque esto lo he tenido muchas conversaciones, dicen, bueno, pero el papá quizás no era tan machista. Y por tan machista suena como que gracias porque no les pegaba. Era como 50%. Y entonces también está la justificación, bueno, él tuvo un mal día, porque ese día que fue grabado fue un día horrible, era su cumpleaños, pasó de todo, su hijo decide avisarle que... Pero la manera en que la mamá y la hija reaccionan ante él, o sea, se nota que ya hubo un mal rato antes y es como que somos tú y nosotras. Sí. Entonces, mucha gente dirá, bueno, el señor tuvo un mal día, pero ¿cómo su actitud también influyó en que este niño se creyera todo lo que vio en redes sociales? Sí, claro. O sea, es como que todo el tiempo me está reafirmando el criterio de que sí es eso, es totalmente eso. O sea, yo para ser hombre y atraer a las mujeres, tengo que ser así. Porque además una de las cosas que él lo dice hablando con la psicóloga es que para que una mujer se atraiga hacia ti, tiene que estar vulnerable, ¿no? Entonces, claro, esta imagen también la vemos en la familia, donde al final es como el papá el control psicológico, porque además quizás no es un control, porque les dice que no es tan agresivo, claro, porque no les pega con una correa y un palo. ¿Sabes? Sí, porque esos son nuestros estándares ahora. Es agresivo si les hubiese pegado. No, es violento psicológicamente. O sea, y que él sea agresivo genera miedo en la mamá y en la hija, ¿sabes? Me parece que el personaje de la hija también es buenísimo
lo único que sale muy poco, pero en ese capítulo sí sale, que se nota que ella está intentando romper con el patrón familiar. Sí, eso es como la representación de ella, como que yo no necesito un hombre que me cuide porque la mamá le dice, necesitas un hombre que te cuide. Ella, no quiero un hombre que me cuide porque es una mujer demasiado empoderada. Pero eso, como el control del papá y como la masculinidad está ahí peleándose todo el tiempo, que no tiene que ser así, porque además es como que ahí es donde entramos como en la crítica de las habilidades sociales, porque la masculinidad tiene que ser agresiva. Porque al final este tipo de masculinidad no solamente termina afectando a las mujeres, sino que también afecta a los hombres, como tú mencionabas, es cargar encima la decisión, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. O sea, el estar tan violentado genera muchísima ansiedad. Eso sin hablar, obviamente, que gran parte de la masculinidad es que los hombres no lloran, los hombres no tienen que ir a desahogarse con alguien. Algo que, bueno, por lo menos el papá en el último episodio sí ya se quiebra. Totalmente. Y vemos ese lado más humano que lo vimos contenerse durante todo el episodio. Uh-huh. Fue ya hasta el final que él puede abrirse, pero porque hablar de la masculinidad es muy importante. Bueno, primero la psicóloga nos lo mostró, sí. Era investigar qué era lo que estaba pasando, porque bueno, qué significa ser hombre es el tema que se toca en adolescencia, en cómo me relaciono yo con las mujeres, uno de los temas principales. Por eso es que yo quiero hablar de algo que creo que hace poco se discutió en Argentina. Se quiere eliminar el feminicidio como delito dentro de la ley. Y ahora entonces me hizo mucho analizar esta serie eso, porque si te das cuenta, ¿por qué este personaje le quita la vida a esta niña? Uh-huh. No es tanto porque la odia o porque le tenga rabia. Y cuando empiezas a analizar, es porque es mujer, es porque era vulnerable. Hay una parte que él dice, bueno, más bien yo no le hice casi nada, porque si hubiese sido otro, la hubiese tocado, la hubiese volvido, o sea, ella se lo merecía. Uh-huh. Pero ¿por qué se lo merecía? O sea, si tú hubieses colocado a un hombre que fuese la víctima, no cuadraría el discurso, cambiaría por completo. Sí. Entonces, ¿qué opinas de eso y cómo podemos desarrollarlo más? Porque es como mucho más complejo. Mira, con el tema de él justificando por qué la mató, porque era una, ¿sabes? Él dice, bitch, ¿no? Porque era una mujer que se defendía. Eso era todo. Era una mujer que no se dejaba. ¿Sí? Que nunca estaba vulnerable y él le molestaba demasiado eso. Incluso en el momento en donde la agarró más vulnerable, ella igual le dijo que no. Y por eso él reaccionó de esa forma, ¿no? Primero eso. Y un tema con él, que por eso va escalando como su agresividad, como esta cosa muy contenida, que bueno, es como él el espejo de su papá. Es este tema de que él es muy sensible. O sea, él se ve que es un niño tímido, sensible, y eso no encaja con la masculinidad. Entonces te empiezas a sentir inapropiado en el contexto escolar, como que cómo voy a traer a otras niñas, a otros niños a los que les mandan fotos, ¿sabes? Como que a mí nunca me va a pasar eso. Y al final, hablando de las habilidades sociales, que bueno, que es un poco esta crítica de hombre de alto valor, ¿no? Que es como el hombre que tiene dinero y atrae a las otras mujeres porque es muy atractivo. La atracción que puede generar a esa otra persona no tiene que ver con eso. Que tú hagas un vínculo con otra persona tiene que ver con tus habilidades sociales y tu capacidad de conectar y tu capacidad de ser vulnerable incluso con la otra persona, de tener conversaciones profundas. Imagínate, no tiene que ver nada con el tema físico. Nada. Me gusta que toques mucho el tema físico, porque hace poco lo estaba conversando con un colega y amigo, hablando sobre el beauty privilege. El privilegio de ser bonito existe, es real, claro, a los bonitos tienen mayores probabilidades, pero ahora llevándolo a detalles, por ejemplo, tener relaciones, conectar con otras personas, tu belleza, por muchos puntos eso no te va a salvar la vida de tener relaciones estables por lo menos, de tener amistades que realmente te quieran por quien eres. O sea, en la vida real ese tipo de cosas no funcionan. Es como que el pase al éxito completo tiene muchos huecos. Uh-huh. Y esto hablo de otra producción audiovisual, que lo que está pasando ahorita por lo menos con la Blancanieves, que en efecto la belleza de Gal Gadot a nivel de hegemonía, Gal Gadot puede llegar a ser mucho más atractiva que Rachel Ziegler, pero que muchas personas tampoco la ven atractiva, no es tanto por su cabello, sino también porque su piel no es necesariamente blanca, no entra entre los cánones. Entonces yo tengo un post donde me están deseando la muerte constantemente
Y recuerdo que aparecía una de las personas que me comentó, me dijo, ay, pero si esa niña es fea, es horrible, tiene la cara redonda, es negrita, o sea, comentarios que de verdad sin filtro, ¿cómo la van a poner a que sea bella y que la belleza sea lo más importante? ¿Cómo la reina le va a tener envidia? Y yo le digo, y lo interesante es que en la foto de perfil de esta persona, no voy a hablar de su físico, sino que sale con su hija. Ajá. Entonces yo digo, esta señora le está enseñando a su hija Eso. que la belleza es lo más importante, que si tú no te ves así, tú no vas a poder encajar. Y ella está luchando porque hayan más películas que me enseñen eso. Entonces aquí tú te das cuenta cómo es cuando es importante que los padres nos conectemos con esto. Total. Porque entonces, ¿qué pasa si mi hija de repente no termina siendo la más bella del salón? Porque es que la belleza es subjetiva. Sí. Entonces son temas en los que nos tenemos que de verdad sentar como padres, como adultos y cuestionárnoslo. O sea, a ver, el privilegio de ser bonito te abre una puerta, pero para mantener la puerta abierta tienes que tener habilidades sociales. Wow. Uf. O sea, una cosa, o sea, porque tampoco quiero quitarle la importancia al cuidado físico. Claro. O sea, todo eso es autocuidado también, son cosas que es multifactorial, o sea, uno, cuidado físico, salud mental, bienestar, todo el bienestar es completo, ¿no? Pero no, una cosa no prela la otra, ¿sí? Porque hay gente que puede ser hermosa, pero tú cuando la conoces dices, más vale que no, esta gente no es mi vida, porque no te quiero aquí, ¿sí? Porque por muy bonito y ese empaquecito, pero es que este producto sabe como feo. Y entonces vemos como consecuencia de esto un niño que se siente feo, que se siente feo. Horrible, entonces de repente le llega esta ideología en que le enseña que él es parte de un 80% de personas que de que vas a ser feo toda la vida, de que nadie te va a parar, de que si eres... Porque además él se creyó lo de incel, que quizás era como un chistecito Ajá. dentro del colegio, que era como, jaja, incel, y se decían incel entre ellos. Pero claro, como ya sentí inseguridad, su familia tampoco es el mejor contexto del mundo, o sea, hay como muchos factores. Nunca sus papás se sentaron, vi lo de incel, y se sentaron a decirle, mira, eso No, no es pero es que ni siquiera era lo de incel. La mamá decía, mira, él se acostaba a la 1 de la mañana viendo la computadora y ni me decía nada ni hablaba conmigo. Oye, eso es aquí hay algo que está pasando. O sea, algo está pasando. Entra y habla con ese niño. ¿Qué pasa? Porque no estás durmiendo a la 1 de la mañana. Eso no es normal. un control parental en los productos eléctricos también, en la computadora, en el teléfono. Eso, revisarle el teléfono, que es lo que está viendo. Mira, un niño de 13 años no puede tener computadora y teléfono sin que los papás lo revisen, chicos. No, y hablando de eso, niño de 13 años, una pregunta que hizo la psicóloga del capítulo 3 que me dejó loco fue, ¿tú piensas que ya un niño de 13 años ya debería tener su primera vez? Ajá. Ya debería, porque eso es otra cosa, es algo que se puede debatir, otro ángulo que podemos ver. El niño primero miente de que tuvo una experiencia sexual porque dice que realmente no le gustó. O sea, se siente como que él se está obligando a salir con chicas, a tener para poder entrar a la hombría, pero porque un niño de 13 años tendría que entrar a ese por la momento. Presión. Hay una presión muy fuerte en las redes y en el contexto escolar. Pero bueno, ahí entramos en la discusión de la educación sexual integral. Exacto. Que no sea solamente ligera, que no sea solamente cuando que ya te toca o que ya tienes que elegir si eres, porque algo que me llamó mucho a mí la atención dentro de esta evaluación psicológica es yo no soy gay, es que yo no soy gay, Ajá. yo no soy gay, y es que no se trata, o sea, que tú no hayas definido qué es lo que te gusta a los 13 años, no te hace gay, ni bisexual, ni heterosexual, o sea, eres un niño. Imagínate a los 13 años. O sea, yo descubrí cosas a los 21, por favor. Pero es que por eso la educación sexual integral tiene que ser muy amplia. Y dentro de la educación sexual, que por eso creo que tiene que ser mucho más amplia que solo lo físico, está todo el tema de las emociones, de cómo lidio con mis emociones, del porque el tema de él es el autocontrol emocional totalmente. Hay cero autocontrol, pero porque en su casa no hay autocontrol. Entonces, ¿de dónde lo voy a aprender si en mi casa no hay? Pero que tiene que ver con, yo tengo que explorarme a mí como un ser humano completo, ¿sí? Entonces, por eso la educación sexual tiene que ser muchísimo más amplia. Sí, mira, yo creo que definitivamente estas series nos enseñan, por eso que yo amo hablar de usar producciones audiovisuales para poder analizar la mente, porque nos muestran otras realidades, nos muestran otras vistas por completo. Yo sé que para muchos puede llegar a ser controversial de que no sea la víctima de la que se hable. Es más, se habla en un capítulo, la policía dice, ella dice, cóchale, qué rabia, el protagonista va a terminar siendo el asesino y no ella.
y obviamente lo hace desde un discurso feminista, de que ella no merecía esto. Pero yo creo que también era necesario verlo desde el punto de vista del niño en este caso, porque también tenemos que entender de dónde vienen estos pensamientos. Sí. No se trata solamente de que me caigas mal, no se trata solamente de que no nos lleváramos bien, se trata que yo pensaba que tú eras un ser vulnerable por ser mujer, que yo pensaba que eras un ser débil por ser Y que mujer. para poder tener una cercanía contigo, porque podía que terminar en una amistad, ¿entiendes? Pero yo para poder tener una cercanía contigo tenía que ser de esa forma. Así es. Y algo que me impresionó mucho fue, volviendo al tema de que la que le hace todas estas preguntas es una mujer, que es una psicóloga. Uh-huh. Cuando termina todo este episodio, para muchas personas lo han comentado, lo cual me parece un poco cruel, pero prefiero que lo escuches de tu propia boca. Ella llora, Sí, ella se quiebra. ¿Qué razones? Número uno, ¿por qué un psicólogo llora? Además de ser humano. Y número dos, ¿cuáles crees tú que hayan sido, por la manera en que ella actuó, por la manera que ella representó, las cosas que ella más la tocaron como ser humano? Lo que pasa es que él la está intimidando todo el tiempo, durante toda la entrevista, una forma de protegerse él, ¿sí? Y la ataca muchas veces. Y uno de los temas de ser psicóloga que está evaluando es, porque es diferente si es terapéutico, él tiene que contener mucho las emociones. Si ves, ella solo se pregunta y pregunta y pregunta, y no es importante lo que yo opine, y no. Entonces, claro, ella está conteniendo toda su humanidad para ella ser como un recipiente, o sea, un recipiente de lo que le está pasando para poder comprender, porque ese es su trabajo en ese momento. Pero es muy intenso, todas las explosiones para ella, imagínate, eso es físicamente agotador. Claro, cuando termina ya, olvídalo, o sea... Sí, me derrumbo. yo me derrumbé con ella porque digo, para mí debe ser difícil escuchar cómo tanto un niño, si ya sé que muchos hombres piensan así de las mujeres, si ya un niño va a representar una cantidad muy grande. O sea, si este niño piensa así, muchos niños que piensan así, Totalmente. que ya están pensando que para poder conectarse conmigo yo tengo que estar vulnerable, que debo estar sensible. O sea, para mí fue una cachetada. Ella seguro salió corriendo a su psicólogo después de salir de ahí. Sí, seguramente ese informe. Y bueno, y aquí un énfasis en las actuaciones, que son increíbles en este capítulo, cuando el niño, después de haber hecho todo este desastre, y que tú dices, qué niño tan... Y de repente el niño dice, se siente, ya va, que le dice que es la última, y él se pone a llorar, no me dejes, que no sé qué más. Wow, a mí eso me quebró. Sí. A pesar de que le tenía ya rabia, me logró quebrar, y después cuando el niño se vuelve a alterar, o sea, las emociones en el capítulo 3 fueron y vinieron. La verdad es que es un gran trabajo audiovisual. Tienen que ver Adolescencia por todo lo que le hemos dicho el día de hoy. Uh-huh. Vale mucho la pena. Y ya como para concluir, para cerrar, ¿qué le dirías a todos por qué tienen que ver esta serie? Para entender, un poco entenderse a sí mismo y hacerse las preguntas de cómo me estoy relacionando con los demás. Que quizás no estoy trabajando de la mejor forma, que quizás estoy poniendo las culpas afuera y yo no estoy trabajando en mí mismo. Definitivamente. Así que ya saben, vean Adolescencia en Netflix. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @enganchadospodcast, en todas las plataformas de audio. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Apple Podcast. Todas las plataformas de audio estamos. Que todas son mi compañera, por eso que... Y en todas mis redes sociales estamos como Enganchados Podcast. ¿A ti por dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en @NinaEmpodera en todas las redes sociales, en TikTok y en Instagram. Así es, y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @CiscoS, CISSCOS. Así que nos vamos a ver en otra oportunidad para hablar de esas series y películas que nos tienen enganchados. Get infected by magic melody. You'll never be rejected. Selective memory. My wish upon the stars.